Hola Renacuajo, el día de hoy te enseñaré que obtengas la estatua de la perfección que te da el abuelo y el sistema de puntajes. La estatua de la perfección te dará de 2 a 8 menas de iridio de forma diaria y para obtenerla se deberán encender las 4 velas del altar. Esto sucede al inicio de la primavera del año 3. No te preocupes si ya te visitó y no te encendieron las 4 velas, para eso es este video. Para que te vuelva a visitar, deberás llevarle un diamante al altar y cuando vayas a dormir te visitará de nuevo para evaluarte. Claramente es muy útil recibir menas de iridio de forma diaria, así que espero que disfrutes y te sirva mi video. Si me quieres apoyar, te invito a darle like, comentar, suscribirte, recomendarlo y si es posible unirte a los miembros del canal para que puedas seguir haciendo esto y te salude al final de mis videos. Ahora sí, comencemos. La tabla de puntajes requerirá desde dinero hasta logros. Cada vela representa la cantidad de puntos que llevas obtenidos. Por ejemplo, una vela encendida significa que tienes de 0 a 3 puntos, 2 velas encendidas de 4 a 7 puntos, 3 velas encendidas de 8 a 11 puntos y por último, las 4 velas encendidas significa que tienes 12 o más puntos obtenidos. Esto es igual a obtener la estatua de la perfección. Para explicarte cómo obtener los puntos, lo dividiré por secciones para que sea más sencillo de comprender. El requisito número 1 es el dinero. Esto es acumulativo y no importa si lo gastas. Con acumulativo me refiero a que no importa si no lo tienes al momento. Esta es la cantidad de dinero que hayas obtenido a lo largo de tu partida. Úsalo, no pasa nada. La siguiente tabla que te mostraré indica cuántos puntos recibirás por cada cierta cantidad de dinero. El primer punto es al obtener un total en tu partida de 50,000 monedas y el último llegando a 1,000,000 en ganancias, que te dará 2 puntos. Todo es acumulativo, así que si llegas al 1,000,000 tendrás en total 7 puntos. El siguiente requisito requiere subir de nivel. Te dará un punto si llegas al nivel 10 al menos en 3 habilidades, o sea, 30 niveles en total. Y si llegas a nivel 10 en todas las habilidades tendrás otro punto, en total 2. El siguiente requisito trata sobre los logros. Este quizá te lleve un poco más de tiempo, pero para el año 3, sabiendo esto, probablemente te sea más sencillo. El primer logro que necesitas es el de Tesoro Escondido. Este lo consigues al donar todos los objetos en el museo, en total son 95. Esto suma un punto. El siguiente logro es el Pescador Experto, que te lo dan al capturar todos los peces. Arriba te estará apareciendo una guía sobre los peces legendarios, espero que te sirva. Este suma otro punto. Y el último logro es el de los envíos completados, que necesitas enviar todos los artículos. Te estará apareciendo las imágenes de todos los artículos que el juego considera artículos necesarios. Ya sé que es complejo, pero no imposible, y de estos deberás mandar al menos uno de cada uno para obtener un punto más. Cumpliendo los 3 logros tendrás un total de 3 puntos. El siguiente requisito es sobre la amistad. El número 1 es estar casado y con una casa completamente mejorada. En total son 3. Esto te sumará un punto. El siguiente es tener al menos 8 corazones de amistad con 5 aldeanos. Esto sumará otro punto. Por otra parte, para conseguir otro punto es necesario tener 9 corazones con al menos 10 aldeanos. Y por último, tener 4 corazones con tu mascota. Hace un tiempo hice un video respecto a la mascota en Stardew Valley en formato short. Ve a verlo para que sepas cómo subir tu amistad rápidamente con él. El total de puntos obtenidos por la amistad es de 4. Los últimos requisitos son los siguientes. El primero es completando el centro cívico, esto suma un punto. El siguiente es la ceremonia de culminación del centro cívico que te sumará 2 puntos. Obtener la llave de la calavera te sumará un punto. Esta se obtiene al llegar al piso número 120 de la mina normal. Y por último, obtener la llave oxidada, que te la dará Gunther al donar al menos 60 objetos al museo. Este te suma un punto y el total de puntos de estos requisitos son 5. Aclaración y súper importante. No necesitas completar todos los requisitos mencionados anteriormente, son diferentes formas de llegar a los 12 puntos y tú elegirás cuál se te hace más fácil de alcanzar. El total de puntos que se pueden obtener son 21, pero para obtener la estatua de la perfección solo son necesarios 12. Y listo, espero que te sirva y puedes elegir de qué manera llegar a los 12 puntos para cuando te visite el abuelo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.